Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Ahora nos acompaña Caroline Guibú. Ella es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Y vamos a hablar con ella sobre el análisis de la calidad de atención en las redes asistenciales de e-salud. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico. Muchas gracias. A ver, cuéntanos un poquito. Ustedes han hecho una encuesta, un análisis sobre qué tan satisfechos están los asegurados en los hospitales de salud, o en general, en todas las redes de asistencia de salud. Sí. ¿Qué es lo que han encontrado? Mira, queríamos contar un poco de qué se trata el estudio, porque a veces se confunde qué son las encuestas de satisfacción frente a las encuestas de opinión, ¿no? Okay. Una encuesta de opinión es, tocan a tu casa la puerta y te preguntan qué opinas de tal o cual servicio, y quizás nunca has asistido a ese servicio, pero nunca te has sentido, pero tienes una opinión porque has escuchado en los medios de comunicación, porque un familiar te contó. Yeah. Una encuesta de satisfacción lo que hace es ir a la puerta del establecimiento y saliendo el asegurado, el ciudadano, el cliente, saliendo, se le pregunta una serie de, un cuestionario, una batería de preguntas para entender si el proceso de atención que ha tenido ha sido satisfactorio. Yeah. Y eso es lo que hemos hecho. Ciudadanos al Día ha liderado este estudio, que fue en el mes de noviembre, y eso que queremos aclararlo también, fue en el mes de noviembre y lo estamos lanzando ahora, ¿no?, a los medios de comunicación después de haber conversado un poco con e-salud, ¿no?, haberlo compartido con e-salud. ¿Por qué un año para...? Porque casi justamente un año, ¿no? Queríamos que sea una línea base de la gestión actual de salud para que vean cuáles eran los principales problemas que tenían y pudieran hacer mejoras. Y en este momento lo que estamos viendo justamente, y la conversación del bloque anterior venía en torno a qué mejoras se pueden hacer para mejorar la satisfacción de los ciudadanos. Y entendemos que se están haciendo también otro tipo de acciones para justamente atender los resultados que nosotros habíamos encontrado en esta encuesta que realizamos en 5 redes asistenciales, ¿no? 3 en Lima y 2 en regiones. De acuerdo. ¿En dónde han hecho las entrevistas? Hemos hecho las entrevistas en la red asistencial de Rebagliati, Almenara y Sabogal en Lima, y en las redes de las ciudades de Arequipa y Trujillo. Cuando estamos hablando de redes asistenciales, no estamos hablando solo del hospital, sino estamos principalmente del hospital. De acuerdo. O sea, que es el que lidera la red. No hemos llegado a las UBAP o las unidades básicas, ¿no?, que están ligados, a la red, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de Rebagliati, tienes la unidad básica de Jesús María, que está en el distrito, pero que es una unidad más pequeña, ¿no?, en donde se atienden las consultas principalmente preventivas. Si han ido principalmente los hospitales grandes en Lima y me imagino también en provincia, en las regiones, Arequipa y Trujillo. Vamos a ver ahora los resultados de la encuesta. Vamos por favor al primer cuadro, que es una cosa bien sencilla. Ustedes preguntaron, ¿está satisfecho o no con el servicio, digamos, de salud? Y esto ha sido, nuevamente recalcamos, en noviembre del año pasado. Exacto. Ok, ¿cuáles fueron los resultados? Vamos al primer cuadro, por favor. Aquí tenemos el cuadro. A ver. Es satisfacción general con salud, el promedio nacional. A ver, tenemos aquí, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, en realidad el nivel de satisfacción de los asegurados es bastante bajo, ¿no? Más del 50% considera que estaba poco o nada satisfecho, ¿no? 47% satisfecho y 3% totalmente satisfecho. Lo ideal, ¿no?, es estar más bien, tener un grupo de más del 70% satisfecho o muy satisfecho, ¿no? Aquí tienes un grupo que bastante considerable en los que realmente la insatisfacción es bastante alta, ¿no? O sea, a ver, para ponerlo en cifras sencillas, la mitad de la gente que ustedes encuestaron dijeron o no estoy satisfecho o estoy completamente insatisfecho. Exacto. Y es bastante, la mitad de la gente que diga eso. Exacto. Ahora, y eso si lo vemos por el lado, aquí tengo un cuadro por el lado de los principales hospitales, ¿cómo, digamos, cuáles son los que se comportan mejor, cuáles no son los que se comportan tan bien? Bueno, hay unos mejores niveles de satisfacción en el Hospital Rebagliati, y más bien los niveles van bajando, ¿no?, en las redes de Almenara y Sabogal y en las regiones, ¿no? Vemos que en general la gente está un poco más propensa a decir que está insatisfecha en estas últimas redes, ¿no? O sea, si comparativamente Rebagliati está un poco mejor que el resto. Exacto. De acuerdo. Ahora, vamos, justamente nos habían puesto hace un ratito las
principales razones por las cuales la gente no está tan satisfecha. ¿Cuáles son esas principales razones? ¿Qué es lo que está pasando? En promedio nacional, en un 74%, la gente está totalmente preocupada, insatisfecha, de alguna manera manifiesta que el principal problema es la atención y el otorgamiento de citas, ¿no? Que estas no se realizan de la manera correcta o en el tiempo correcto y hay muchas demoras al respecto, ¿no? 74% de los encuestados consideraban que este era el principal problema en salud, ¿no? Y esto con mayor énfasis, por ejemplo, en las redes de Almenara, en donde tú tienes un 88% de los asegurados que dicen, ¿no? Mira, el principal problema son el tema de la cita, ¿no? O sea, 9 de cada 10 personas que se atienden en el Almenara dicen, tengo un grave problema porque no me atienden. O porque no consigo una cita, o me la dan en un tiempo, o sea, la quiero hoy y me la van a dar recién dentro de un mes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el segundo problema es el tema de las colas, ¿no? De la atención lenta, en el que yo me tengo que trasladar a un centro de salud y esperar horas, ¿no? Para que me atiendan. Para ser atendido, y a veces en un tiempo que no necesariamente quisiera, ¿no? Me refiero a que de repente esperé una hora y media y el médico me atiende 15 minutos, ¿no? Cuando yo considero que mi dolencia, bueno, merece una explicación mayor, una atención mayor de parte del médico, o quizás soy una persona adulto mayor en donde me cuesta mucho entender lo que me está diciendo el médico, ¿no? Entonces ahí también hay justamente el nivel de infraestructura que tiene la institución y el número de médicos que tienen no está llegando a atender a la creciente demanda, ¿no? de asegurados que quiere ser atendido, ¿no? Digamos, entre la primera y la segunda razón, digamos, es casi más o menos lo mismo, ¿no? Exacto. Es la falta de capacidad de oferta, la falta de capacidad para poder atender a la gente. Sí. Pero ahí el tercer punto me parece interesante, que tiene que ver con el tema de la falta de interés y de amabilidad del personal. A ver, coméntanos si hay información más rica detrás de esto. Sí, resulta que la gente, además de tener ese problema de citas, ¿no? Siente, como te mencionaba en algún momento, de que al final no se le está brindando, ¿no? La atención o el tiempo adecuado, ¿no? Y el paciente siente, o el asegurado siente, que el médico, la enfermera o el personal no le está transmitiendo, ¿no? La información que requiere, o no se está preocupando, está siendo empático con el problema que tiene, ¿no? ¿Por y entonces, justamente porque tienes un número de asegurados que tienes que atender, entonces hay una suerte de apuro, ¿no? Por atender al mayor número de pacientes, y quizás también está faltando, ¿no? Un mayor tiempo entre cita y cita para yo poder brindarle al paciente el tiempo que se merece para explicarle, ¿no? La enfermedad que tiene o los mecanismos que tiene para poder curarse o atenderse, ¿no? Sí, para que la gente nos entienda, probablemente cuando yo me atiendo con un doctor dentro de salud y yo siento que el doctor me quiere sacar rapidísimo, y probablemente ni siquiera me explica, digamos, cuál es el tratamiento que tengo que llevar, ya, señor, váyase rápido porque tengo que atender al siguiente. Claro, no necesariamente es un problema del doctor, tiene que ver con el doctor definitivamente, pero es más un problema del sistema, porque el sistema ha sido creado de forma tal que la cantidad de pacientes es la meta casi, o sea, hay tanta gente que tienes que atender como doctor que necesitas atenderlo lo más pronto posible y por lo tanto no puedes dedicarle tiempo de repente. Si eres un buen doctor, el tiempo que quisieras a cada uno, porque se te va a quedar un montón de gente en la cola de repente con el problema de salud. Claro, yo creo que hay médicos muy dedicados y enfermeras muy dedicadas, pero imagínate lo que toma realmente generar una historia clínica, ¿no? Tú tienes que preguntar al paciente cómo está, qué siente, dónde está su dolencia, ¿no? Preguntarle sus antecedentes, ¿no? Un poco, y poder después hacer un diagnóstico, te toma tiempo. Claro. Y si tienes el apuro de poder atender un grupo de pacientes adicionales, por más buen médico que seas, ¿no? Y por más ganas de poder atender al paciente, te va a faltar tiempo, ¿no? Y entonces ahí quizás suene para el paciente que ya viene, o sea, el paciente, la persona que asiste a un centro asistencial es un ciudadano o un consumidor de servicios públicos, ¿no? Particularmente, digamos, afectado por una dolencia. O sea, no es como que yo voy y voy a sacar mi DNI, claro, que de repente estoy molesto porque
hubo tránsito, ¿no? Y encima se demoran, ¿no? Sí. Entonces vengo con una carga emocional. El paciente viene con una carga emocional mayor. Claro, está enfermo, ¿no? Entonces requiere que la otra persona, la persona que está al otro lado, sea empática, le brinde el tiempo necesario, más aún si soy un adulto mayor, claro, ¿no? Que no entiendo términos médicos, ¿no? Y entonces sí es necesario que el personal de salud, y entiendo que se están haciendo esfuerzos para ello, trate también de brindar otros apoyos, ¿no? Que permitan al asegurado y al paciente en general sentir que está recibiendo un servicio informado y de calidad, ¿no? Voy a quedarme solamente con estas 3 primeras para tratar de ver, ya vimos el principal problema. El principal problema es clarísimo, es un tema de falta de oferta. ¿Cómo arreglamos esos 3 problemas que van uno concatenado con el otro? Sí. Si es que tuviera el médico de repente más tiempo para atender, fuera un poquito más sencillo y podría dedicarle más tiempo a un paciente. ¿Cómo arreglamos el problema? Sí, una de las iniciativas que creo que salen a la luz y que hoy Salud también ha iniciado es este proceso de desconcentración y descentralización hacia otro tipo de trabajos que no o de centros que no sean necesariamente administrados por el propio Salud, ¿no? Que es tener convenios con centros como CISOL o con clínicas privadas, ¿no? De esa manera se puede atender a una demanda que es creciente, ¿no? Yo te mencionaba que nuestra clase media ha crecido, ¿no? Nuestro boom, digamos, económico o nuestro consistente crecimiento económico nos ha llevado a que tengamos más empresas formales y por tanto más personas que tienen el derecho de ser atendidas en salud, o sea, que han entrado al sistema de salud. Más asegurados en los últimos años. Exacto. Y ten en cuenta que si bien tenemos las EPS, ¿no? Hay una capa compleja que para que los televidentes entiendan, que son este grupo de enfermedades que la EPS o el seguro privado no te va a cubrir, sino que necesariamente es un tema social que por solidaridad cubre el Estado y que para eso está en salud. Son enfermedades, digamos, tan caras de tratar que en manos privadas es casi imposible, digamos, no es rentable tratarlas y van hacia salud. Van hacia salud, ¿no? Entonces, por eso es necesario desconcentrar, digamos, las enfermedades que sí son, digamos, toda enfermedad más fáciles, digamos, que tienen una menor complejidad y dejarle al sistema de salud reorganizarse y atender aquellas enfermedades complejas, por ejemplo, enfermedades catastróficas, estamos hablando de enfermedades oncológicas, de VIH, ¿no? Que tienen incluso no solamente es riesgo del paciente, o sea, porque también hay personas que vienen en situaciones de emergencia, ¿no? Claro. Es una enfermedad que también toma tiempo y consume. El tratamiento es bastante largo. Es largo y no solamente consume al paciente, sino a la familia, ¿no? Entonces tiene otro tipo de atención que merece profundizarse, mejorarse. Y allí es donde creo que debiéramos estar focalizando, no solamente en temas catastróficos, en esos temas oncológicos, sino también en los otros esfuerzos que permitan a la salud hacer lo que le toca hacer y poder desconcentrar, como lo está haciendo ahora, aquellos temas que son menos riesgosos, que sí son necesarios, pero menos riesgosos y que ayuden a generar una cultura preventiva de la salud, porque en el Perú tampoco tenemos eso. No sé, claro. Nosotros vamos... Es decir, vamos a la hora que nos enfermamos, pero no necesariamente antes para el diagnóstico. ¿Pero qué vamos a ir para el diagnóstico también? Si es que vas a hacer una cola nuevamente no sé cuánto tiempo, es decir, la primera queja. Exacto. Llenaría los hospitales si es que todo el mundo quiere solamente hacer, digamos, diagnóstico preventivo. Sí, y un tema que yo quería señalar también en procesos de desconcentración, es bien importante los procesos de atención de quejas y sugerencias y de vigilancia de calidad, ¿no? ¿Eso existe hoy en los hospitales? En todos los sistemas de salud se han establecido las defensorías del paciente, por ejemplo. Y en el salud se ha hecho un esfuerzo después de que nosotros compartimos este estudio de poder, por ejemplo, mejorar el mecanismo de queja, ¿no? Y de seguimiento a los casos en donde los pacientes se quejan de la atención, ¿no? Me gustaría que pongas un ejemplo bastante práctico. Yo soy una persona que he recibido pésimo trato en salud, que, digamos, el doctor prácticamente ni me ha mirado para decirme qué es lo que tengo y me han demorado un montón de tiempo. ¿Qué es lo que hago? Sí, según el estudio, tú ni te quejabas, porque primero no sabías cómo quejarte y si tenías la oportunidad... Si la gente no sabe cómo quejarse. No sabía cómo quejarse y en segundo lugar decían, oye, ya soy un paciente, soy un enfermo y encima me tengo que ir a quejar, ¿no? Es otro trámite más, entonces no lo hago, ¿no?
Y entonces lo que ahora está haciendo Salud a través de su defensoría es más bien hacer como lo que en el Estado se llama acciones de oficio, es salir de las oficinas, no esperar a que venga el paciente a quejarse, sino yo salgo y estoy en los pasillos y estoy viendo cómo se está atendiendo al paciente, qué quejas tiene, ¿no? ¿Eso ya se está haciendo hoy? Eso ya se está haciendo hoy, justamente porque han visto que es necesario salir, ¿no? De acuerdo. Y eso mismo se va a tener que hacer en el proceso de desconcentración. O sea, el paciente que ahora está siendo atendido en CISOL va a tener que también tener un seguimiento de parte de salud en términos de, oye, se le está atendiendo en forma correcta, con calidad, pero además, si tiene una queja o sugerencia, debe conocer el sistema que le permite quejarse ante una mala atención y alimentar el proceso Me gustaría que nos expliques en forma sencilla cómo nos quejamos, digamos, cómo un paciente que nos está mirando ahora dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, mira, existe en todos los centros de salud una oficina que se llama Defensoría del Paciente, y entonces tú vas y cuentas tu problema, ¿no? Muchas de las quejas que reciben justamente la Defensoría del Paciente es esta, ¿no? La de que no tengo cita, ¿no? Pero también, por ejemplo, los medicamentos no me entregaron a tiempo, o no me respetaron el turno, ¿no? Sí. Y entonces allí procede la Defensoría a hacer un seguimiento al caso y tratar de resolver el tema de manera cada vez más inmediata. Si tú lo comparas, por ejemplo, en temas de consumo, ¿no? Sería como estas áreas de atención al cliente en donde tú tienes un producto que has comprado y no lo recibiste de manera... Quejas y dices, y te reemplazan. Pero aquí es necesario tener una actitud proactiva, ¿por qué? Porque son pacientes, justamente, ¿no? Entonces, cada vez más las defensorías tienen que salir, y entonces, si encuentro una persona de la defensoría que me pregunta, inmediatamente quejarse, o si no, buscar esta área. ¿Por qué? Porque también el estudio revela que la gente no conoce, por ejemplo, libro de reclamaciones, ¿no? Pero hay libro de reclamaciones en los hospitales, no hay que pedir el libro de reclamaciones. Exacto, pero tampoco la gente lo conoce, y si lo conoce y sabe que hay un cartel, nunca lo usa. Claro. ¿No? Entonces, para poder mejorar los sistemas hay que también elevar nuestra voz. Es parte de ser un ciudadano, ¿no? En plenos derechos, ¿no? Así es, lamentablemente el tiempo se nos fue. Ha sido Carolina Guibú, ella es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, y esperemos pues que Salud comience a hacer este tipo de cosas que está haciendo con CISOL, pero de forma mucho más grande, mucho más masiva, para atender a más gente. Sí, y nosotros esperamos poder nuevamente hacer este estudio para medir justamente los niveles Deberían de estar calidad. haciéndolo cada rato. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido Carolina Guibú, directora de Ciudadanos, ejecutiva de Ciudadanos al Día. Volvemos con más en la tercera parte del programa.